Entonces, estábamos viendo la clase pasada, sí, acerca de las objeciones, ¿cierto? Del día de reposo ya vimos la primera, que es que dicen que como Yeshua resucitó el domingo, pues entonces nosotros debemos de guardar el día del Señor, ¿no? Y recordemos que el día del Señor es diferente al día de reposo. Día de Señor, domingo, día de reposo, sábado, ¿no? Es como la distinción que se dio desde tiempos muy antiguos y eso lo vimos también a nivel de historia, ¿no? Con esta parte acerca del día de reposo y su historia, ¿no? La segunda objeción que vimos fue los discípulos se reunían en el día domingo o en el primer día de la semana, ¿cierto? Que eso es muchos de los que muchos decían, no, es que ahí ellos se estaban reuniendo el primer día de la semana y por eso nosotros lo hacemos. Ya lo estudiamos, ya miramos, no vamos a entrar a detalle. La tercera, creo que me pasé, sí, la tercera es el día de reposo es solo para judíos. El Shabbat, eso es solo para judíos, nosotros tenemos el día del Señor, ¿sí? Muchos dicen eso. La cuarta es que todos los días son iguales. No, yo le puedo dedicar el lunes, el martes, el jueves, todos los días son iguales, todos los días para el Señor son iguales, ¿cierto? Pues es lo mismo que todos los días estamos los padres ahí, ¿cierto? Pero no todos los días cumplimos años, ¿cierto? Entonces no es lo mismo, ¿cierto? Hay que diferenciar entre un mandato, una ordenanza de Dios a algo que yo quiero hacer, ¿no? Ya eso ya sería una excusa decirle a Dios, no, yo quiero dedicarte el día cuando yo quiera, en vez de hacer lo que Él nos está pidiendo, nos está ordenando, ¿no? En la quinta objeción, vimos que Yeshua no enseñó ni ordenó guardar el día de reposo. Ah, como Él no lo enseñó, como Él no habló nada de eso y ni siquiera dio la instrucción, pues eso no lo tenemos que guardar. Cuando vimos que por cultura, que por leyes, pues ese era algo eh, que se sabía que se tenía que hacer, era muy de chiquito. Es lo mismo que todos nosotros acá en América todos los días nos vayamos, ¿no? Eso es parte de nuestra cultura. Vaya nosotros a Europa o a otro país más del continente antiguo. Ellos, hay muchos que no se bañan todos los días, ¿cierto? Entonces, la cultura cambia dependiendo del país en donde estemos. Entonces, porque Yeshua no lo enseñara, eso no quiere decir que él no estuviera de acuerdo con el día de reposo, que él no lo practicara y sobre todo que él no lo apoyara, ¿no? Que eso ya lo vamos a ver más adelante, más acerca de este, ¿no? Otro que vimos, y fue el último que vimos la clase pasada, fue Yeshua quebrantó el Shabbat. No, ese es el que vamos a ver hoy, ¿cierto? Quedamos hasta el quinto, si no estoy mal. Porfa, me confirman. No, creo que vimos otro. Ah, el día del reposo no es importante o puede ser cualquier día, ¿sí? O sea, el día de reposo es igual que otro día, eso podemos seguir otro, ¿no? Muy parecido a la que ya habíamos anteriormente. Y creo que se me coló, lo repetí, no me di cuenta. Mil disculpas. Entonces, hoy vamos a entrar con esta parte acerca de si Yeshua quebrantó el día de reposo porque sanó, ¿sí? Si al sanar él realmente quebrantó el día de reposo. Y esto lo podemos ver, y eso por lo menos pasó muchas veces con los fariseos. ¿Qué era lo que los fariseos decían acerca de esto? Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de este estudio, ¿sí? Déjenme les comparto y porfa me confirman, es que en la grabación quedó el video todo, la pantalla quedó muy maximizada, no sé ni qué pasó y ninguno de ustedes me dijo no, no se ve bien la presentación. Entonces, quisiera que me confirmen que se ve totalmente la presentación Se ahí. ve borroso, Juliet. Se ve muy borroso. No se Se ve alcanza a leer borroso. nada, nada. No, no se ve la Déjenme letra. miro a ver si vuelvo y comparto pantalla porque de pronto es manías acá ¿qué? El Zoom, que a veces está tomando el pelo.
Entonces Cuando no quiere compartes la hacer su labor. pantalla, optimiza, el botoncito dice maximizar o optimizar para video o algo así. Sí, yo siempre le coloco ese, sino que no sé, hay veces que por configuraciones, que a veces otros utilizan el zoom y le cambian ciertas configuraciones, entonces se cambia las configuraciones que yo le tengo como tal. No sé si ya ahora sí se ve mejor. Se sigue viendo borroso, se ve un poquito más, pero se sigue viendo borroso. No, bueno, es que la letra sí la hice más clarita, entonces de Letra pronto está es por clara. eso. La Sí, la letra letra es que está muy clara. Ok. Bueno, Digo, igual yo yo se con las voy a lentes ir lo puedo diciendo. leer. Dime. Yo con lentes sí lo puedo leer, pero sin lentes ya no. Vale, mil disculpas. Voy a ver si ya para la otra clase les tengo la letra un poquito más oscura. De pronto es por eso que no se ve muy bien debido a lo clara que está la letra. Bueno, entonces vamos a ir a sexta, bueno, yo diría más séptima, porque la vez pasada vimos la séptima, la sexta, perdón. Entonces vamos a ver si Yeshua realmente quebrantó el Shabbat porque sanó en día de reposo, ¿no? Y eso es lo que vemos a lo largo de las escrituras, por lo menos algo que a él le criticaban mucho cada vez que estaban en día de reposo era que él estaba quebrantando cierto mandamiento, ¿cierto? Esto por lo menos lo vemos en Mateo 15, cuando le dicen, venga, porque los discípulos están comiendo con manos impuras, ¿sí? No era que no se hubieran bañado las manos, y muy posiblemente lo habían hecho, pero no lo hicieron conforme al rito de los ancianos, a lo que los ancianos estaban enseñando, ¿sí? Y eso es algo, si uno se pone a investigar, pues ya son leyes orales o leyes que tenían los rabinos de esa época y que hoy en día todavía la tienen, el lavado de manos, ¿no? Que 7 veces se lava una mano y 7 veces otra vez la otra, ¿no? Entonces ahí es donde viene, digamos, la importancia de nosotros conocer el contexto, la cultura y saber realmente de qué están hablando, ¿sí? Porque realmente Yeshua no estaba transgrediendo las leyes, ¿sí? Y por eso hay muchas de las enseñanzas, muchas de las enseñanzas que hizo Yeshua, que enseñó él, están basadas en ¿qué? En la Torá, en lo escrito, ¿sí? En la ley dada a Moisés, no en lo que pasó después o en lo que estaban hablando los rabinos. Vemos que él utiliza ciertos principios, como lo vemos con el tener la vida por encima de todo, ¿cierto? Y que Dios lo enseñó desde mucho antes, pero digamos que ese lo vinieron entendiendo mucho después, ¿cierto? Pero eso era algo también que los rabinos habían impuesto después de los macabeos. ¿Sí? Entonces, si vemos, hay muchos sucesos en la vida de Yeshua que empiezan a suceder y él empieza a poner en orden las instrucciones. Y algo que él ponía en orden era qué mandamientos sí, qué mandamientos no, cuáles están conforme a las escrituras y cuáles no. Y esa es el rifirrafe, decimos acá, o la pelea que tenían con los fariseos y los saduceos. No todos, ¿no? Recordemos, no podemos meter todos en una bolsa porque pues no sería lo correcto, ¿no? Por eso en Juan 21, 25 nos dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. O sea, él hizo, fuera de eso lo que vemos en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, de todo lo que él habla que hizo o lo que escriben que él hizo, eh, vemos que hay muchos más. Sí, hay muchos más eventos, muchas más sanaciones, incluso en Mateo 15 que estamos estudiando con un grupo, hemos visto que él no solo sanó a ciertas personas, sino sanó a muchas personas. Incluso uno siempre tiene, por lo menos como ejemplo, el que Yeshua sanó y al que le tocó el borde del manto solo fue esta mujer con flujo de sangre, pero realmente no. Ustedes pueden mirar ahí en el capítulo 15 y se van a encontrar que hay muchos otros que Yeshua sanó solo con que le tocara el borde del manto.
Y no dice 10, 20 y muy posiblemente cantidad de personas, ¿no? Entonces, si vemos, hay muchas cosas que se escribieron acerca de las grandezas o se obviaron de lo grande que hizo Yeshua y se colocaron las importantes, o yo creo que la que Dios inspiró a cada uno de los escritores, que era lo que nosotros necesitábamos saber, ¿sí? Si nosotros podemos creer con estos detalles y con estas historias que son muy, diríamos que no son ni la mitad de lo que realmente hizo y podemos creer, pues estamos demostrando que Dios es verdad y que fuera de eso Él está en nuestras vidas, ¿no? Porque incluso Él lo dice en sus escrituras, que si alguien que no haya visto eso, pues será mucho y tendrá mucha más fe y será mayormente reconocido que aquellos que realmente las vieron y las vivieron, ¿no? Y eso, Yeshua habla acerca de eso. Entonces nosotros tenemos que ver que en el día de reposo Yeshua hizo varias sanaciones. Escuché en un video y el que hablaba decía que a lo largo de los evangelios habla de 7 milagros que se dio a lo largo de todo lo que nos habla los evangelios, ¿no? No que en su vida como tal, en su ministerio hecho solo estos 7 milagros, no creo, yo creo que hubiera hecho muchos más en día de reposo, pero los evangelios nos hablan solo de 7 milagros, ¿sí? Yo no lo pude constatar porque pues me demoraría mucho más, ahí ya les dejo la curiosidad, les pongo de tarea también para que ustedes verifiquen. Y el primero que hizo fue sanar a un hombre con un espíritu inmundo. Eso lo vemos en Marco 1, 21 al 31. Ustedes lo pueden ir verificando. El segundo es la sanidad de la suegra de Pedro. El tercero, la sanidad de un hombre con una mano seca, ¿sí? El cuarto, cuando sanó a un paralítico en el estanque de Betesda. El quinto, cuando sanó a una mujer que tenía un espíritu de enfermedad. El sexto, cuando sanó a un hombre hidrópico. Y el séptimo, cuando sanó a este ciego de nacimiento, ¿no? Esta historia creo que del ciego, si todos la reconocemos, podremos conocer varios de estos y otros no, ¿no? Entonces, puede que no sea casualidad y vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento este número 7 implicado, 7 iglesias, 7 comunidades a las que Pablo eh, em, estuvo, ¿cierto? En las que él estuvo enseñando, enfatizando, a las cuales le mandó cartas, y vemos que también hay 7 milagros que Yeshua hizo en el día de reposo, ¿no? Marcando esa plenitud y esa totalidad de lo que él estaba haciendo. Por eso les digo, muy posiblemente Yeshua hizo muchos más, ¿sí? Pero a lo largo de los evangelios se destacan estos 7 milagros o estas 7 sanidades y casi siempre estos 7 milagros eran interferidos o eran mal interpretados por los fariseos o a su vista estaba mal hecho, ¿sí? Por lo menos con el hombre ciego de nacimiento, que es la historia que más me acuerdo en el momento, recordemos que cuando Yeshua lo sana, él le dice, levántate, toma tu lecho y vete, ¿cierto? Anda, ¿sí? ¿Qué pasó con los fariseos? De una vez se levantaron y dijeron, no, ¿cómo así que está cargando el lecho? ¿Cómo así que esto? ¿Cierto? Recordemos que en día de reposo, según la tradición de ellos, pues no se podía hacer estas actividades, ¿cierto? No se podía cargar nada en día de reposo. Entonces, pues viene Yeshua y dice, eso no es problema, pueden cargar cosas siempre y cuando pues no vayan en contra de lo que Dios dice, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a ver que Yeshua realmente no quebrantó el día de reposo. ¿Por qué? Porque el día de reposo es hacer el bien ante todo, ¿cierto? Es preservar la vida ante todo. Ya vimos ese principio, ¿no? Anteriormente. Y esto lo podemos ver, recordar en Mateo 12:11. Él les dijo
¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Es lícito ir y verificar que la persona esté bien, que esté apta para recibir el día de reposo, ¿cierto? Para guardarlo, para que pueda dedicarlo al 100% al Eterno, ¿sí? Entonces, si vemos, Yeshua siempre nos mostró lo que es lícito y lo que no es lícito. El mejor ejemplo que nosotros podemos tener acerca de cómo guardar los mandamientos, acerca de cómo seguir lo que Dios nos dijo, todos estos mandamientos que están en la ley dada a Moisés, pues, ¿quién es el que mejor tiene la autoridad? Pues Yeshua. Si nosotros decimos que Él es nuestra autoridad, que Él es nuestro Mesías, que a Él le tenemos que hacer caso, ¿cierto? Que a Él obedecemos, que a Él seguimos, que Él es nuestro maestro, pues qué mejor que mirar y estudiar qué fue lo que Él hizo en día de reposo, qué no hizo, qué dijo que es lícito, qué dijo que no es lícito, ¿cierto? Para que nosotros podamos andar también de acuerdo a las escrituras. En Isaías 56:2, ¿qué nos dice? Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Entonces, el guardar el día de reposo y el hacer el bien, pues también implica también el sanar, ¿sí? Tú no te vas a quedar todo un día con una migraña espantosa y no tomarte una pasta porque no se puede en día de reposo, ¿sí? Pues imagínate, no podrías ni lo uno ni lo otro, ¿cierto? Ni te concentras bien en los estudios, en estar bien en la presencia de Dios y pues tampoco te sentirías muy bien el estar recostado y por lo menos estar tratando de descansar para poder recuperarte más rápido, ¿cierto? Entonces, no haces ni lo uno ni lo otro. Entonces acá lo que dice Yeshua es, ven, primero sánate, primero ve y ayuda al prójimo si es que hay alguien en tu familia enfermo. No es que vas a tener a alguien con fiebre en tu casa y como es día de reposo no la puedo llevar al médico, pues tampoco, ¿no? O no puede hacer algo para que se le baje la fiebre, ¿no? Pues sabemos que eso es de vida también. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de mirar, ¿sí? Si hay algún mandamiento a lo largo de la ley dada a Moisés, si hay algún mandamiento en la Torá que diga que específicamente que impida que realmente debemos de sanar en día de reposo donde diga, venga, usted no puede sanar en día de reposo, ¿sí? ¿Será que existe ese mandamiento? Ustedes que son mucho más estudiosos que yo, ¿será que hay una norma impuesta, hay un mandamiento que el Eterno haya colocado y haya dicho, no, esto no lo puedes hacer, sanar está prohibido en día de reposo? ¿Será que está esa regla? No, no, no la he escuchado, no la he No, visto, no la he leído. Exactamente, ¿sí? Igual, como lo hemos estudiado, creo que no, y si Yeshua, sabiendo que es la Torah hecha carne, pues de lógico que no hubiera sanado si supiera que eso estaba en contra de las leyes de Dios. El que realmente impuso estas leyes que impiden el sanar, que impiden el ayudar a otros, porque prefieren incluso, y Yeshua lo dijo ahí en Mateo 12, prefieren salvar a la ovejita, prefieren salvar al animal, al burrito, al animal que se caiga en un barranco, que puedan liberarlo, pues prefieren salvar a ellos que antes que salvar a su prójimo, aquel que está enfermo, aquel que está dolorido, porque es día de reposo, ¿sí? Imagínense. O sea, la diferencia que nosotros hacemos y eso a veces nos pasa a nosotros mismos, ¿no? Por eso los que impidieron y los que impusieron estas normas, ¿quiénes fueron? Los fariseos, los rabinos de esa época, los líderes religiosos de esa época,
¿Para qué? Para evitar o para decir que eso era parte de un trabajo, ¿sí? Porque los médicos, pues esa es su labor, restaurar vidas, sanar, ¿cierto? Pero recordemos que realmente el sanar no es algo malo, es algo que es hacer el bien a los demás, ¿cierto? Imagínate tú con un dolor todo el día y que no puedas hacer nada y que esto, pues no es chévere, no es fácil, ¿cierto? Necesitamos de ayuda y cuánto quisiéramos, ¿no? Que alguien viniera y, uy, una varita mágica y te sanaste y hacer todo lo que podamos, ¿cierto? Pero pues a veces no es así tan fácil y por eso debemos de tener primero la vida. Por eso podemos ver que a lo largo de las escrituras realmente el Shabbat, el día de reposo, Yeshua no lo quebrantó. Lo que realmente estaba quebrantando era que las leyes de hombres, los mandamientos que el hombre ponía, ¿sí? Y además, a lo largo de la Torah, como ya lo vimos anteriormente, y creo que cuando estábamos viendo acerca de este principio, acerca de tener la vida por encima, ¿no? Estábamos viendo ciertos textos donde había ciertos trabajos que estaban por encima y que eran para glorificar a Dios, ¿no? El de un sacerdote, ¿sí? El de un levita que trabajaba en el templo incluso en día de reposo, ¿sí? Entonces, podríamos decir que hay ciertos trabajos que se pueden llevar a cabo para glorificar a Dios. Y en este sentido, pues también el de sanar a una persona también ayuda a que nosotros glorifiquemos a Dios. ¿Por qué? Porque podemos estar sanos, podemos glorificar de la mejor manera a Dios, ¿cierto? Que cuando estamos enfermos, ¿no? En Juan 9:2 también nos dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, este hombre nació así porque estaba esperando esa mano gloriosa de Yeshua que lo sanara y así que muchos pudieran ver y pudieran entender las grandezas de Dios, ¿sí? Y a veces esas cosas que pasan en nuestras vidas, podemos no tener milagros tan magníficos, pero los podemos ver en otras personas, ¿no? Y eso podríamos preguntarnos, Pablo, ¿cuántas personas no sanó, no? ¿Cuántas personas no libertó? Pero él mismo no se pudo sanar. Entonces, incluso hasta las mismas enfermedades que a veces nosotros tenemos, ¿es para qué? Para que no se nos olvide que debemos glorificar a Dios y que nosotros no somos los perfectos y aquellos que no vamos a sufrir ciertas enfermedades o ciertas cosas, ¿no? Entonces, digamos que las dos partes las tenemos que tener en cuenta. Entonces, aquellos que trabajan en días de reposo para glorificar a Dios no están violando el día de reposo. ¿Sí? Los sacerdotes, ¿será que violaban el día de reposo? ¿Será que aquel que ayudaba al enfermo violaba el día de reposo? No, porque estaba haciendo el bien, ¿sí? Y hoy en día el que predica, el que enseña en día de reposo, ¿será que está haciendo mal? ¿Cierto que no? No porque No, lo hace, exactamente, no porque lo hace para quién, para glorificar al Eterno, ¿no? Entonces eran sin culpa, ¿por qué? Porque estaban enseñando principios del Eterno. Y eso mismo lo dice Yeshua en Mateo 12:5, este también lo estudiamos, y en Marcos 2 también lo repite. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Por qué son sin culpa? Porque es un mandato que ya Dios había puesto desde antes, ¿no?
Entonces, realmente lo que estaba prohibido y el trabajo que está prohibido a lo largo de la Torah, ¿cuál es? Aquel que tiene una remuneración, aquel que es por economía, aquel que es porque tú recibes platica, ¿sí? Que es un intercambio que tú estás haciendo por interés. ¿Sí? Más no por servicio, nada más no porque quieras ayudar a una persona, sino porque tienes un interés de por medio, que en este caso sería económicamente, ¿no? Recibir tu pago, recibir tu salario, ¿no? Y esto realmente hay algo que nos dice en Juan 5:17, que nos dice, y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿En qué está trabajando el Eterno y en qué está trabajando Yeshua? En libertarnos, en salvarnos, en llevarnos realmente a la redención y que nosotros podamos entrar realmente ¿a dónde? Al reino de los cielos, ¿cierto? Tener una salvación plena y correcta. Por eso es que al decir que Yeshua, todos estos milagros que él estaba haciendo, toda esta sanidad que él estaba haciendo, que estaba mal, que no lo debía haber hecho, pues lo que estábamos y nos podríamos volver en qué? En legalistas en cuanto a mandamientos de hombres, en vez de principios que el Eterno estaba enseñando o estaba mostrando, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que Yeshua y cuál es la principal ministerio que Yeshua debía de dar y venía de dar a nosotros? Pues el de libertarnos, el de darnos la paz, el de darnos la sanidad, el perdón, brindarnos paz, no solo a nivel físico, sino también a nivel espiritual, ¿cierto? Y eso era algo que en Isaías, creo que ya lo hemos leído a lo largo de, de estos estudios, y es que esa era la función del Mesías, que iba a venir a darle vista a los ciegos, de sanar a los cojos, la lengua del mudo iba a saltar, ¿no? Todas estas cosas que dice en Isaías, pues eso lo vino a cumplir Yeshua y era también algo que él estaba cumpliendo a lo largo de las escrituras, ¿no? No sé si alguien más quiera decir algo acerca de esta objeción o podemos continuar o quieran agregar algo. ¿No? No, está entendido, Julie, gracias. Vale. Entonces esta sería la séptima objeción, ¿no? Vamos a ver la octava, ¿sí? Dice, ya no hay que guardar Shabbat porque Yeshua es nuestro reposo. Ah, es que Él es mi reposo, Perdón, ¿yo para qué guardo el Shabbat? Dime, Albita. perdón, es que yo tengo una confusión. La sexta, entonces, ¿cuál es? La sexta yo la tengo como que Yeshua quebrantó el día de reposo y la que acabamos de ver, Es la séptima. Es que que es se me ya, corrieron ahí los números, qué pena con ustedes. entonces la séptima es que ya no hay que guardar, Ajá, como tienes ahí en la pantalla. pero dice, ya no hay que guardar Shabbat porque Yeshua es nuestro reposo. O sea, ya sacan el contexto de que como Yeshua es el Señor del día de reposo, dicen, no, es que Él es nuestro reposo. Ya como Él murió y hizo todo, pues ya no tengo que hacer nada, ¿sí? Digamos que es un poco diferente a la que está la otra, ¿no? Pero entonces esta es la séptima, la que vamos a ver, porque dijiste la octava. La octava, es que tengo los números corridos. Recordemos que la clase pasada terminamos con la sexta. Ya te digo cuál es la sexta. Ya me devuelvo acá. Entonces me falta una, se me perdió Tengo una. esta. La sexta que vimos, o sea, que si es número 6, es el día de reposo, no es tan importante o puede ser cualquier día, ¿sí? Que lo importante es amar al Creador y que ahora los mandamientos son amar a Dios y al prójimo. O sea, ya me dedico solo al resumen de los mandamientos y lo demás, listo, ahí me quedo, ¿sí? Ya los días de reposo, eso ya no hay que hacerlo, eso es un mandamiento como tal de los judíos. Muchos dicen así, ¿sí? Ligan incluso varias objeciones a veces en una misma oración. Entonces, la que sería la séptima,
La séptima sería Yeshua quebrantó el Shabbat porque sanó en día de reposo, que es la que acabamos de ver, ¿no? No sé si ahora sí van bien las cuentas, Albita. Todavía no, pero estoy perdida. Vale, no te preocupes por los números, anótalos ahí, igual yo les voy a pasar, voy a ver si les paso el PDF ya cuando termine todo el estudio. Se los envío y ustedes ya los puedan revisar igual para rectificar también esto. ¿Listo? Sí, gracias. Bueno, Vale, no hay problema. Entonces, bueno, el siguiente punto, para no confundirlos más, el siguiente punto es que ya no hay que guardar el día de reposo o el Shabbat porque Yeshua es nuestro reposo. Ah, porque como yo descanso en él, porque él es mi reposo, él es mi descanso, en él encuentro la paz, en él encuentro la redención, pues ya no tengo que guardar el día de reposo, ¿no? Y esto realmente lo han sacado, ¿por qué? Porque han tomado textos fuera de contexto, como el que estudiamos, el de Mateo 12:8, que dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Está diciendo que es el Señor del día de reposo, más no que el Señor es nuestro reposo. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Porque no es lo mismo decir, no, mi jefe es el dueño de la empresa, a decir, la empresa es mi jefe, ¿sí? Creo que se nota la diferencia, ¿cierto? Porque una empresa realmente sí tiene condiciones de jefe, pero no toda la empresa te va a mandar a ti porque hay diferentes jerarquías en una empresa, ¿no? Y hay diferentes jefes que te van a ordenar a ti algo, ¿sí? Como hay unos que están por debajo de ti, seas del cargo es que sea, ¿cierto? O posiblemente si eres del cargo de limpieza, pues de lógico que vas a tener mayor gente que está por encima que tú. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros afirmamos que Yeshua es el Señor del día de reposo, no estamos diciendo que Él es nuestro reposo. En sentido, sí lo es, pero no por eso podemos decir que ya no tenemos que cumplir el día de reposo, ¿sí? No es, no, es que como mi papá me ama, yo ya no tengo que llegar a las 10 de la noche. No, es que como mi papá me ama, ya no tengo que comerme las verduras. No, como mi papá me ama, pues puedo gastar toda la plata que me dio para el recibo, ¿cierto? ¿Será que esa es una buena objeción? No, ¿cierto? Estamos haciendo lo contrario a lo que Dios especificó. Entonces, ¿qué es lo que realmente decimos o qué es lo que realmente quiere decir que el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo? Pues que Él tiene la autoridad, Él es el dueño y Él puede decirnos qué se puede y qué no se puede hacer en día de reposo, como un papá que nos dice o que le dice a su hijo, esto se puede hacer en la casa y esto no se puede hacer en la casa, que te está enseñando y te está guiando, te pone una regla que está por encima de cualquier otra autoridad, ¿sí? O sea, es el único que te puede decir si debes o no debes de guardar el día de reposo. Cuando él se te aparezca y te diga no lo guardes, bueno, ahí sí, yo no te voy a objetar, ya no te voy a decir nada, porque él fue el mismo el que te presentó y te lo dijo, ¿no? Entonces, el objetivo y el propósito del Shabbat es siempre que apunte a quién, al Mesías. Como lo hemos visto y como lo vimos creo que al principio, bueno, en una de estas clases, y cuando estudiábamos por lo menos el de las festividades, que lo dio, si no estoy mal, Miriam, Miriam Cristancho, ¿sí? Que habló acerca de las festividades con este capítulo donde habla de las estaciones, bueno, este verso más bien de Génesis 1 que nos habla acerca de las estaciones, que es el día cuarto, ¿no? Donde empiezan a ver las constelaciones, es decir, donde Dios pone el sol y las estrellas para marcar las estaciones y ciertos días en específico, ¿sí? ¿Qué es lo que estábamos viendo? Que cada una de las festividades tiene un propósito y que ese propósito nos lleva a quién? A reconocer al Mesías. Nos lleva a ver lo que el Mesías tenía que hacer mucho
tiempo adelante. Y eso es lo que dice Pablo en su carta a los tesalonicenses, que dice, perdón, no tesalonicenses, creo que es Colosenses, ahí me corrigen, que cada una de las festividades es una sombra de de lo que habrá de venir. Creo que es más Colosenses, si no estoy mal. Entonces, si vemos, nosotros tenemos que ver que el establecimiento del reino de Dios viene prometido que a lo largo de las escrituras, ¿y qué es lo que más promete a lo largo? Un reposo eterno, una paz eterna, ¿cierto? Que sabemos que si llegamos a la Nueva Jerusalén, que si entramos a la vida eterna, que si entramos al milenio con el eterno, pues nosotros ya no vamos a estar pensando o estar estresados porque nos toca trabajar y trabajar y trabajar y no saber qué vamos a comer el día siguiente, ¿no? O que nos toca pagar 1000 recibos y trabaje como les he puesto a algunos, la felicidad de las ratas, ¿sí? Que es trabaja y trabaja y se va tras cualquier cosa y no encuentra nada de felicidad, lo que encuentra es mero trabajo, mera como la ruleta, ¿sí? De seguir viviendo lo mismo, el ciclo, ¿sí? De seguir viviendo lo mismo. Por eso nosotros, cuando sabemos y hablamos acerca del reino de Dios, pues lo hablamos con la esperanza de tener una vida mejor, sin preocupaciones. Ya no vamos a estar asediados que, ay, que venga, vino este ejército y nos llevó, que vino este ladrón y nos robó. No, ya dice que incluso los niños, los ancianos, todos podrán jugar, incluso el tigre con el ciervo va a poder caminar y nada va a pasar, ¿sí? Incluso nosotros al lado de un león, al lado de un cocodrilo y nada nos va a pasar, ¿no? Entonces, imagínense esas escenas donde uno dice puede estar tranquilo, incluso caminando en una selva bien frondosa y nada te va a pasar porque la serpiente, incluso la anaconda va a pasar por lado tuyo y te va a ver como si nada y va a seguir su trayecto, ¿no? A diferencia que hoy en día te vea la anaconda y pues lo primero que hace es devorarte, ¿cierto? Ve carne jugosa y acá para adentro, ¿cierto? Entonces, pues imagínate. O sea, esa es la diferencia que vemos el reino de Dios con lo que nosotros mismos podemos ver, ¿sí? Entonces, eso es lo que enseña. Gracias Roberto. Entonces es Colosenses 2:17 que nos dice todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, todas las festividades son una sombra de lo que ha de venir. Eso no quiere decir que no va a llegar un momento en que ya no vamos a tener las festividades como a veces se enseña. Realmente no. Hasta en la eternidad vamos a tener que llegar a cumplir cada una de las festividades, ¿sí? Otros argumentan, y otro texto que toman para argumentar que como Yeshua es nuestro reposo, ya no guardamos el Shabbat, es Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sabemos que eso es cierto, sabemos que es verdad, pero eso no quita que tengamos que guardar el día de reposo, ¿sí? Y si vemos, hay muchos que lo sacan y lo ponen fuera de contexto. Y acá cuando hablamos de reposo, es de confortar, es de descansar, ¿sí? Ustedes lo pueden ver acá, que es el G373, ¿sí? Que nos habla de reposar, implicar de refrescarse, lo que dice en uno de los salmos, Él es mi refrigerio, ¿sí? Él es el que me da eso que yo necesito para poder continuar con lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces lo que está hablando es que Él nos da ese reposo, no que Él es nuestro Shabbat, ¿sí? Nuestro día de reposo, son dos cosas diferentes, ¿sí? El día de reposo es algo, una conexión que yo tomo con Dios, que yo vivo con Dios, que voy a estar aprendiendo de Él y quiero conectarme con Él. Eso no quiere decir que Él no me vaya a dar descanso, me da descanso mientras que estoy haciendo eso. No quiere decir que en otros días no me dé descanso, me lo va a dar, ¿sí?
pero ese día, el día de reposo, es una conexión mucho más allá con el Eterno, ¿sí? Y en Marcos 2:23, que nos dice, aconteció que al pasar por él, por los sembrados, el día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Acá, ¿qué dice? Acá ya cuando nos habla y si vemos la palabra descansar de Mateo 11:28 al día de reposo de Marcos 2:23 son totalmente diferentes. No es la misma. Si realmente estuviera diciendo acá en Marcos 2:23 que estaba pasando por los sembrados y estaba reposando, ¿sí? Y, y él y sus discípulos estaban reposando, pues muy posiblemente podríamos decir, ah, pues estaban tomando un descanso, estaban recostados, estaban tranquilos, ¿cierto? Pero está enfatizando que es un día de reposo y que incluso lo ligan en griego con el sabatón. Así es que se le conocía al séptimo día para los griegos o en el lenguaje griego al día de reposo, ¿sí? Al día séptimo, ¿sí? Por eso acá mismo lo dice. ¿Sí? Que es el día de reposo, semana de distracciones seculares, observancia o institución de la misma. Por extensión, 7 noches, intervalos entre dos sabbat. Ahí mismo lo está diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que implica la diferencia? El día de reposo es un día destinado para servirle al Eterno, para estar con Él, para aprender de Él. Está hablando de una festividad. No es que yo diga, ay, no es que yo cómo voy a pasar todos los días de mi vida con mi esposa, pues yo no tengo que celebrar el aniversario. ¿Será que es así? ¿Los esposos pueden decir eso y les pueden decir eso a sus esposas? ¿Qué pasa si le dicen eso a sus esposas, Juan? ¿Qué le pasa si le dice eso a Steph? Exactamente, sí, o sea, ahí sí, mejor dicho, ahí tienen, ¿cierto? O Alejandro que le diga eso a su esposita, ya mejor dicho, allá te tienen ya, mejor dicho, con el bolillo en mano, ¿cierto? Entonces, imagínate decirle nosotros eso a Dios, a nuestro esposo. No, es que yo no voy a estar contigo porque es que no, yo estoy todos los días contigo, yo para qué tengo que dedicarte un día. Imagínate, o sea, ¿sí? Y yo se los pongo de manera así porque es más fácil de entender, ¿sí? Lo que realmente Dios está pidiendo de nosotros, ¿no? Entonces, esta es una festividad que nosotros tenemos que cumplir, ¿sí? Otro texto que utilizan es Hebreo 4:11, ¿sí? Que dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Acá ligan este día de reposo. Ah, no, yo tengo que estar con Cristo, con Dios, estar con Yeshua siempre porque Él es mi reposo, porque si no estoy en desobediencia. Pero acá lo ligan con la obediencia. Entonces, ¿será que yo al estar en el reposo de Yeshua estoy siendo desobediente? Alejandro, ¿por qué dices que no? A ver, dices que, vuélveme a repetir la palabra porque escuché acá otro comentario. Al nosotros decir y al yo poder decir, no, es que estoy en Yeshua y tengo mi reposo, ¿será que yo estoy desobedeciendo si no estoy en reposo con Él? ¿Qué estaría yo desobedeciendo? ¿Qué mandato? A ver. Es Sí, mandamiento de guardar. sí, el mandamiento, porque una cosa es estar en reposo, que mi alma repose en él, pero otra es guardar el mandamiento del día de reposo, o Como sea, eso, como como mandamiento. ¿Mm? O sea, ¿qué es lo que desobedeceríamos? ¿El estar en reposo en Él o el incumplir el mandamiento? Incumplir el mandamiento. Exactamente, sí. Entonces ahí vemos que son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros tenemos que mirar si realmente, por lo menos, el creer en Yeshua, ¿estoy cumpliendo un mandamiento? Pues No, es un No, llamado que Dios nos hace y que nosotros debemos de
tener, ¿cierto? Pero es un mandamiento que en la Torah me diga, tienes que creer en Yeshua. No, no hay. Exactamente, Como ¿sí? tal, no. Es algo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Es algo que es lo mismo cuando tú te casas con tu esposa, cuando tú tienes a tus hijos, tú lo quieres y los amas, ¿por qué? Por voluntad. No estás desobedeciendo nada porque él no te está obligando y no te está imponiendo, ¿sí? No te está diciendo, mira, es tú me tienes que amar porque o si no te echo al lago de fuego, ¿sí? Él sí lo dice en cierta implicación al desobedecer, ¿sí? Pero eso es decisión ¿qué? Voluntaria. No te Ujú. está obligando. Cuando realmente desobedeces es porque vas en contra de la autoridad o en contra de un mandato que te dijeron, ¿sí? Incluso el desobedecer una ley en tu país, eso te lleva a una condena, Ujú. ¿cierto? Por eso nosotros tenemos que recordar Obedecerlo. estas dos diferencias, el entrar en el reposo con el Eterno, el estar con Él porque lo amo, porque quiero estar, quiero entregarle mis cargas y ya no cargarlas. ¿Será que estoy haciendo algo y cumpliendo un mandato ahí? No, estoy confiando en Él y estoy depositando mi vida en Él. Ya yo llego a desobedecer cuando qué, cuando yo no cumplo un mandato de Él, ¿sí? Esos son dos cosas diferentes, ¿sí? Eso es algo que nosotros tenemos que ver, ¿sí? Ahí es donde nosotros, y se los puedo poner así de esta manera mucho más cercana. Un padre con un hijo. ¿Sí? ¿Será que su hijo tiene la obligación de depender de ustedes y de creer y de confiar que ustedes le van a dar todas las cosas? No. No. Porque ellos ¿qué esperan? Eso es lo que esperan. Ellos confían en nosotros a pesar si estemos o no estemos, pero no es obligación de ellos depender de nosotros. Que dependan de nosotros es una cosa diferente porque no tienen otra opción, ¿no? Un bebé depende del adulto mayor que esté a su lado, ¿cierto? Sin importar si es mamá o papá, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que él tenga, ¿sí? Que confiar en mí. Es una cosa diferente. Por eso el reposo, el confiar en el Eterno, es lo mismo, es mi confianza, el yo creer en Él, el yo depositar esa parte en Él. Pero el día de reposo es un mandamiento impuesto por el Eterno. Eso ya es cuando yo voy creciendo. Cuando ya mi mamá me dice, no, es que tienes que ir a lavar la loza. ¿Eso es qué? Un mandamiento de mi mamá, ¿cierto? Es una ordenanza de mi mamá, por así decirlo, ¿sí? Si yo desobedezco, pues de lógico que después va a venir o una cantaleta, un regaño, incluso un dulce, ¿sí? Creo que los que acá me conocen es coge ya el palito y te da vara, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver, la diferencia. El entrar en el reposo es aceptar el pacto, aceptarlo como nuestro Padre, como nuestro Dios para recibir ¿qué? Sus bendiciones. Y creo que ahí sin nadie querrá decir o objetar, decir, no, yo no quiero recibir las bendiciones de Dios. Eso creo que todos buscamos a Dios y muchos buscan más a Dios por las bendiciones y para que lo bendiga, más que para obedecer lo que Él les está diciendo, ¿no? Entonces, ahí no está afirmando que Yeshua es nuestro reposo y que ya no toca hacer nada, ¿sí? No está queriendo decir que porque Yeshua es nuestra vida eterna y nos da acceso a la vida eterna, ya no tengamos que guardar el día de reposo. Por eso nosotros tenemos que ver desde versos anteriores, ¿sí? Ver el contexto de lo que está hablando el autor y eso es lo que vamos a hacer ahorita. En Hebreos 3:16, versos mucho más atrás, ¿qué nos dices? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Que le provocaron, lo tentaron, ¿sí? Le provocaron a ira. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años?
No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, o sea, con los que quedaron muertos en el desierto por desobediencia, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Primero, no estaban confiando en Dios, no estaban depositando realmente su amor en Dios y pues eso trajo desobediencia, el no querer cumplir los mandamientos, el no querer obedecer lo que lo que Él nos dice. Entonces, así como un papá te da todo, pues también lo que te exige es que seas obediente, ¿cierto? En todas las áreas, así como la mamá da todo, ¿cierto? Y te cuida y te ayuda en ciertas cosas, pues lo mínimo que espera es que nosotros seamos, ¿qué? Obedientes, ¿cierto? Que te ayude con las cosas de la casa, que ayudes con ciertas cosas. Eso demuestra que tú eres fiel a ella, estás demostrando que realmente la amas. Lo mismo hacemos nosotros con el Eterno, demostramos su amor, ¿sí? No sé si quedó claro esta objeción o quieran agregar algo más o los haya dejado mucho más enredado de lo que están. Juliet, Dime, Rocío. pienso que el hecho de que no podamos nosotros cumplir con ese mandamiento de estar con él un Shabbat es cuando tenemos enfermos en casa o nos llaman a una emergencia de algún familiar que está en problemas y que no podemos dejarlo porque nada más cuenta conmigo, por decirlo así, y es cuando uno pudiera dejar de momento e ir al llamado, y si nos da tiempo regresar, pues se haría, y si no, pues al siguiente Shabbat, y si es un enfermo con mucha más razón, estar al pie de esta persona por si necesita algo, por si se requiere de algo más, en fin, dependiendo de la enfermedad que pudiera tener o el auxilio que nos están pidiendo. ¿Sí se Ujú. puede? Claro, eso es lo que estábamos viendo por lo menos con la anterior objeción, con lo que estábamos viendo, si no estoy mal, hace 2 clases atrás, con el poner la vida por encima de todo, ¿no? Y eso por lo menos lo hicieron los macabeos en un tiempo, en una guerra, vimos lo de que estaba diciendo en Macabeos, si no estoy mal, 2, primera de Macabeos 2, si no estoy mal, ustedes me corregirán. eh, Cuando hablamos de que por lo menos ellos para guardar Shabbat, pues ellos qué hacían, no levantaban una espada, no hacían nada, y pues qué pasaba, la mayoría se morían, ¿cierto? Pues qué decía y ellos que después tomaron, no, venga, nos toca defendernos para poder guardar otro Shabbat. Lo vemos acá con Yeshua, él sanando en un día de reposo. No era que estuviera incumpliendo, él estaba haciendo lo bueno, estaba haciendo lo correcto, ¿sí? ¿Para qué? Para que esa persona que no había podido vivir el Shabbat completamente lo pudiera vivir después, ¿sí? Y eso es lo que nosotros hacemos cuando una persona está enfermo. Si nosotros tenemos la posibilidad de ayudarlo y no dejarlo morir de fiebre, pues ¿qué estaríamos haciendo? Pues impidiendo que él pueda vivir otros días de reposo, tener otro tiempo extra para acercarse a Dios. Entonces, nosotros lo que estamos llamados es hacer el bien ante todo, ¿sí? Y eso se requiere ante los mandamientos. Esto es la preservación de la vida, lo que estábamos mirando hace tiempos, que es el Pikuá Nefesh, ¿sí? Es el que nos cuidemos y el que guardemos realmente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos volver a obedecer los mandamientos, sea después. Sí, como tú lo dices, vas, estás con la persona si necesitas, si tiene cuidado, si realmente no hay otro más sino tú, pues hazlo porque estamos llamados a qué? A procurar la vida, ¿sí? A poner la vida por encima. Eso, y como lo vimos, pues eso no quiere decir que ahora pues voy a ir a hacer, a interrumpir a mandamientos como son los pecados capitales, ¿sí? Eso ya es otra cosa, ¿no? No sé si te quedó un poquito más claro, Rocío.
Sí, sí, Juliet, gracias. Ujú, ¿vale? Juliet, yo nada más quiero comentar lo siguiente. Digo, creo que está muy claro el último que acabas de dar. Y y es bien sencillo, ¿no? Porque solamente nos vamos al significado de las palabras. O sea, cuando el Señor nos manda, guardar el día de reposo, el significado de reposo, de Shabbat, ¿cuál es? La mayoría de nosotros, el concepto que tenemos es descansar, pero el concepto más apegado es cesar, ¿sí? El Señor en el séptimo día cesó de su creación y el Señor nos llama a eso, a cesar de nuestras actividades normales para que nos dediquemos a la oración, al estudio, a la convivencia en familia, ¿no? Al mostrar el amor entre familia. Entonces, y cuando los versos que tú nos diste ahorita de Hebreos, por ejemplo, cuando se habla de reposo, que el Señor es nuestro reposo, no es la palabra Shabbat. Y van a decir, bueno, pues no va a ser la palabra Shabbat porque es Nuevo Testamento, ¿no? Porque es Brit Hadashah y no es Tanakh, no es Antiguo Testamento. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de reposo, se utiliza la palabra catapausis, ¿no? Y fíjense, el principal significado es morar, ¿sí? Y todavía trae una palabra ahí relacionada que significa establecerse. Entonces, cuando se dice que el Señor es nuestro reposo, es que el Señor, sí, Yeshua, a través de su sacrificio, pues Él nos va a hacer morar con Él, ¿no? Y con su Padre. Nos está estableciendo como hijos de Dios con acceso de nueva cuenta al Padre. Y el mandamiento es cesar tus operaciones, ¿sí? Entonces, son significados totalmente diferentes. El mandamiento es uno, y luego cuando hablan de que Yeshua es nuestro reposo o que Él vino a darnos reposo, ya la intención de la palabra es muy diferente al de cesar las operaciones. Nada más que como nosotros en español leemos reposo en ambos casos, pues entonces creemos que está hablando de lo mismo y no es cierto. Está hablando de conceptos muy diferentes que solamente los podemos distinguir cuando vemos el significado, la intención con la que se dijo en el Tanaj, en Éxodo 20, y la intención con la que se dice en Hebreos o en Mateo cuando habla de que Yeshua es nuestro reposo. ¿Sí? Es lo mismo que con el nombre de Yeshua. Ajá, Yeshua, ¿qué es? El Señor es nuestra salvación, ¿sí? Dios salva, ¿sí? Entonces, ¿y de qué nos salva? Pues nos salva de la muerte eterna, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él vino a darnos vida eterna. Entonces, no es lo mismo decir, sí, el Señor, Yeshua nos salvó. Pues sí, nos salvó de qué, de trabajar o de poder no entrar a clases en la escuela o qué. No, no, no. O sea, la salvación que Él nos quiere dar, ¿de qué es? Pues de la esclavitud del pecado, ¿no? De la muerte que genera el pecado. Entonces, yo creo que el punto está allí en que la palabra reposo que se utiliza en el Tanaj es totalmente distinta a la palabra reposo y a la intención que se le da a la palabra reposo en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. Entonces, eso es lo que quería yo comentar, Juliet. Vale, gracias. Entonces, vamos a ver el siguiente y último punto, que es, ya no hay que guardar Shabbat porque es una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Es decir, lo que dicen Colosenses, pero justifican que como ya Yeshua vino, ya cumplió todo, entonces que ya no hay que guardarlo, ¿sí? Eso es algo que dicen muchos y es lo que estábamos citando o lo que ahorita Roberto nos citó en Colosenses 2, ¿sí? Que lo vamos a retomar un poquito.
Muchos se basan en esto porque Pablo se los escribe a Colosas y dice, no, pues venga, ustedes no tienen que arremeterse a a los judaizantes, a aquellos que creen en las festividades, a aquellos que confían en la Torá, no. No, ya no hay que guardar el día de reposo porque es que nos dice en el verso 16, Colosenses 2:16, nos dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. No, ya no tenemos que hacer eso porque ya nadie nos puede juzgar cómo, eh, si lo guardamos o no lo guardamos, si vivimos o no vivimos, y es como lo que estábamos viendo en una objeción, que le agregaron algo a lo que Pablo decía que saca totalmente fuera de contexto lo que Pablo estaba diciendo, ¿no? Lo estábamos viendo en una objeción la clase pasada, no me recuerdo ahorita muy bien el texto. Pero nosotros para poder entender bien todo lo que estaba diciendo Pablo acá en Colosenses 2, tenemos que leer incluso desde mucho antes de Colosenses 1, ¿sí? Casi a empezar para saber qué es lo que Pablo está diciendo. Porque recordemos que esto es una carta. Imagínense ustedes mandándole una carta a su papá, a su esposa, a su esposo y ustedes le están poniendo puntos por separado. ¿Será que ustedes escriben así una carta? No, eso va re largo y ustedes no están pensando, no, venga, acá primero le hablo de esto, después de esto. No es conforme le vengan las ideas a la cabeza si es que van escribiendo, ¿cierto? Lo mismo hizo Pablo, todo era unido, todo es una carta completa, no va diseccionado. No, es que acá te voy a hablar de esto y después te hablo de otro tema. No, todo tenía coherencia, por eso necesitamos ver el contexto de lo que estaba pasando en esta comunidad, donde había dos tipos de personas en la comunidad de Colosas, ¿sí? Había gente que estaba muy bien cimentada en la ley dada a Moisés, ¿por qué? Porque venían de cuna judía, eran judíos, ¿sí? Pero había otra clase de creyentes, por así decirlo, que venían de un contexto también muy fariseo, ¿sí? Que muy legalista, muy hacia seguir las obras de los hombres, seguir las tradiciones de los hombres, ¿sí? Y posiblemente había unos que seguían mucho más lo que dice la Torá, ¿sí? Lo que dice la instrucción, y otros mucho más a lo que piensa o decían los rabinos, mucho más hacia lo que decía las leyes orales o lo que el mundo dice, ¿sí? O lo que realmente la humanidad dice. Y entre ellos también podríamos colocar a otro tipo de personas como eran los gentiles que recién estaban empezando, que recién estaban conectándose a las cosas del eterno, ¿sí? Entonces podemos ver que había muchos que estaban que legalistas, eran muy legalistas. Mire, este no está cumpliendo este no está haciendo esto. Venga, si todos quieren participar de las cosas de Dios, pues tienen que cumplir eso. Y eso lo podemos ver por lo menos lo que pasó en el concilio de Jerusalén, ¿no? ¿Por qué era la pelea? Porque unos decían, no, se tienen que circuncidar, otros decían, no, no, esperemos hasta que Jacob coge y se para y dice, no, 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 espere. ¿Sí? No podemos ser piedra de tropiezo a aquellos que están entrando. Pues primero pongámosle estos 4 mandamientos y después en cada día de reposo ellos van a seguir estudiando y van a poder seguir aprendiendo las leyes y las van a llevar a cabo en su momento, ¿sí? Y eso realmente acá Pablo no está diciendo que, ah, no, es que ya como son parte de Israel, ya tienen acceso a todo, ya no tienen que hacer nada, no, sí, sino que realmente lo que está diciendo es que, ¿qué? Como eres pueblo de Israel, estás siendo injertado de Israel, ahora tienes que cumplir las festividades, ahora tienes que vivir de acuerdo a las leyes que Dios estipuló de acuerdo a la constitución que Dios dijo, ¿sí? Y por eso es que nadie te puede juzgar como tú lo guardes siempre y cuando sigas lo que dice la escritura, ¿sí? Eso es algo que vamos a ver ya más adelante porque algo que pasaba es eso, ¿sí? Porque ¿qué pasa hoy en día? No, es que si no pones mantel blanco no estás guardando Shabbat. ¿Será que es eso realmente lo que dice las escrituras?
O que si no colocas X o Y distinción, no estás guardando el día de reposo. O porque si no empiezas con una comida, no estás guardando el día de reposo. O porque si no pones muchas bombas, no estás guardando el día de reposo. No, hay que saber qué es lo que está escrito y qué fue lo que Dios estipuló para yo saber si estoy guardando bien el mandamiento, ¿cierto? Y no de acuerdo a lo que el hombre está diciendo, porque muchos le pueden añadir, muchos dicen, no, si no tiene bombas en el día de reposo, no es de un día de reposo. Otros, no, si no tiene la mesa llena de comida, no es día de reposo. Y pues imagínate a alguien que hasta ahora está empezando o a alguien que ni siquiera tiene para comer entre semana y le piden que tenga un sábado toda la mesa llena. Pues entonces aquí estamos, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar hasta qué punto nosotros podemos pedirle a los demás que hagan algo y siempre tiene que ir de acuerdo a que a lo que diga las escrituras. Por eso no podemos juzgar o no podemos tomar en nuestras manos de decir, no es que se debe guardar así o así, no, el Eterno dijo que se debe guardar así, ya el resto depende de ti, ¿sí? Ya depende de tú cómo lo quieras guardar, si con una cena, si empezando el Shabbat con el olor a pan, ¿sí? O no, empezándolo con, no sé, con una oración, otros con una alabanza, todos los guardamos de manera totalmente diferente, pero siempre manteniendo y cumpliendo los mandatos que dijo el Eterno, ¿sí? Entonces, es por eso que Pablo en sus cartas realmente le da gracias a Dios que ya están en pacto y que están guardando ¿qué? Las festividades. Incluso él corría a guardar las festividades. Él anhelaba guardar las festividades. Por eso nosotros tenemos que entender desde mucho más antes para saber qué era lo que Pablo está diciendo. Y si leemos desde el verso 13, ¿qué nos dice? ¿Sí? Vale, Rafita, no hay problema. Dice que tiene que salir. Vale, vale. ¿Qué dice en Colosenses 2:13? Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz. Muchos toman este verso 14 para decir que no, es que ya no tenemos que seguir la ley de Dios, ya no tenemos que seguir la ley dada a Moisés porque es que él la clavó en la cruz. ¿Será que eso fue lo que clavó en la cruz? ¿Quién me puede decir qué fue lo que se clavó en la cruz según lo que Pablo está diciendo acá en Colosenses? ¿Cuál es el acta de decretos? Pues todo lo que, las transgresiones que cometimos. Ujú. Exactamente, las transgresiones, los pecados, ese es el acta de decretos que tenemos en nuestra contra. Es decir, es esa factura que tú tienes que pagar de todo lo que has hecho en nuestra y que hemos hecho en nuestra vida mal, ¿sí? Esos números rojos pendientes en nuestras cuentas, eso es lo que nosotros debemos de pagar y eso, perdón, y eso es lo que realmente Yeshua anuló. ¿Sí? Eso es lo que realmente Yeshua dijo, ya no es, ya no está, ya te la voy a quitar de en medio de ti. Eso fue lo que él clavó en la cruz. Nuestros pecados, la mentira, el chisme, el robo, el adulterio, el asesinar, el quebrantar cualquier mandamiento, eso fue lo que clavó en la cruz. Sigue en el verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo? Pues dejó el negocio de ellos, los acabó de una manera mucho más rotunda. Él, siendo inocente, fue a la cárcel, no lo pudieron retener, por eso los dejaron con un chispero, por eso dice que los exhibió públicamente, ¿sí? Como diciendo, ustedes no pudieron hacer nada contra mí a nivel total, ¿no? Por eso dice que nadie os juzgue. Y ahí dice el verso 16, por tanto,
Según lo que vemos anteriormente, según que yo me llevé tus pecados, según que ya no tienes transgresiones, según que yo te di vida por medio de mi sangre, que dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, por lo cual es sombra de lo que ha de venir, es sombra de lo que vamos a vivir en la eternidad. O sea, estamos viviendo una parte didáctica para poder llevarla después a la práctica. Y eso lo podemos ver muy fácil con lo que cuando nosotros empezamos a aprender el abecedario, aprendemos a pintar, aprendemos a hacer rasguños, ¿cierto? Eso es una sombra de lo que vamos a poder hacer en nuestras vidas. Ahorita, ¿cuántas cosas no podemos hacer solo con aprender el abecedario, cierto? Carteleras, anuncios, incluso podemos escribir muy rápido, podemos hacer muchas cosas que cuando éramos niños no podíamos, ¿cierto? Eso que vivimos era una preparación para lo que vamos a vivir después. Lo mismo son las festividades que estamos viviendo en este mundo. Son una preparación, son una antesala de lo que vamos a hacer más adelante, ¿sí? De lo que Dios nos permite hacer más adelante. Por eso que dice el verso 18, nadie os prive de vuestro premio. ¿Qué es el premio? Las festividades. Es el premio que nosotros tenemos, es ese de saber que Dios cumplió cada una de estas festividades con un propósito para nuestras vidas. Porque Yeshua es el Cordero de la Pascua, porque Él es el pan sin levadura, porque Él es la primicia, porque Él es la Torah hecha carne. Eso ahí les estoy diciendo y les estoy hablando de 4 festividades que Él cumplió a lo largo de su vida, ¿sí? Si nosotros nos privamos de ese premio, de ese privilegio que es Él a lo largo de guardar las festividades, pues imagínate qué sería en nuestras vidas, ¿sí? Por eso dice, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Quién es el que va a decir eso? El que no conoce de Dios, el que no ha entendido las escrituras, el que anda en oscuridad, el que no tiene la lámpara en su camino y lo va guiando, ¿sí? Sigue en el verso 19, y no haciéndose de la cabeza, ¿quién es la cabeza? Que no guía, que no se deja guiar por la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da ¿quién? Dios. ¿Cómo nos da el crecimiento Dios? ¿Cómo nos enseña y cómo nos ayuda a madurar en nuestra vida diaria, en nuestra vida espiritual? ¿A través de qué? De su palabra, a través de guardar las festividades, a través de estar en su mandamientos, en lo que Él nos enseña, estando en su reposo, estando continuamente aprendiendo de Él. Entonces, cuando habla que esto es una sombra de lo que ha de venir, es que nosotros como cuerpo del Mesías tenemos que evidenciar y seguir lo que Él estaba mostrando, lo que Él nos estaba enseñando. Por eso es que Yeshua es el Señor del Shabbat. Es la autoridad que me está diciendo qué debo y qué no debo de hacer en el día de reposo. ¿Listo? Entonces, esto es algo que nosotros debemos de seguir, debemos de entender, ¿vale? Entonces, con esto terminaríamos la última objeción. No sé cómo vamos, si vamos bien, si están muy aburridos, no mentira. Si vamos bien, si vamos entendiendo todo. ¿Alguien que quiera añadir algo, algún comentario o súper bien todo? Juliet, Dale, Martica. en el versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pues estamos hablando de los que estaban entrando a esa congregación en Colosenses, que pues no eran judíos tradicionales, eran generalmente de aquí gentiles que iban llegando.
y querían guardar el Shabbat, querían hacer la fiesta. Entonces los judíos les decían, eso no es para ustedes no tienen que cumplir eso. Actualmente hacen lo mismo. Dicen, no, es que usted no tiene que cumplir todo eso con las leyes noágidas, es suficiente. Eso no es para ustedes, eso es para nosotros. Entonces, si lo hacían, que no les juzgue porque lo están haciendo, que ya no comemos tal cosa porque estamos cumpliendo las leyes del Señor, que no nos juzguen porque ya cumplimos y obedecemos. Cuando empezamos a cumplir el Shabbat y todo eso, de una vez, ¿pero por qué? ¿Que hacer tal cosa el sábado? Ay, no, no puedo, ¿pero por qué? ¿Ese es la adventista? No, es judía, no. Entonces, ¿por qué no lo va a hacer? O sea, de una vez, ay, no, pero es que la fiesta, eso es de los judíos, eso es de los judíos, eso no tenemos que hacerlo. Entonces, que no nos juzgues por eso, porque ya el Señor, ya nos hemos arrepentido, el Señor nos ha perdonado, hemos entrado, hemos sido injertados, pues lo debemos hacer, que es una sombra de lo que ha de venir, de la verdadera entrada en el reposo con el Señor, en el milenio, en la vida eterna con Él, que vamos a seguir celebrando las fiestas y todo, porque son sus fiestas y el Señor dijo, son eternas. Entonces lo que nos está enseñando es cómo observarlas, cómo hacerlas, y no dejar que nos intimiden. No, eso no es para ustedes, eso no tienen que cumplirlo ustedes, porque estamos obedeciendo al Señor y su palabra. Exactamente, sí, y eso es algo que pasa hoy en día mucho, y es que a veces nos pueden decir, y como tú lo dices bien, Martica, puede venir acá algún judío y te puede decir, no, es que tienes que hacerlo así o así o así, ¿cierto? Y por eso les digo, o sea, ¿quién es el único que te puede decir qué debes y qué no debes de hacer? Dios, ¿no? O sea, no hay nadie más que te diga a ti si debes o no debes de hacer. Eso ya Dios nos va abriendo el entendimiento, pero la mayor parte y el que más nos debe decir y la mejor autoridad que nosotros debemos de entender por encima de todos, ¿quién es? Dios. Ah, no, si dices que esto no lo debemos hacer, demuéstramelo con las escrituras. Que Dios haya dicho que no debo de hacer eso y te creo y te obedezco, ¿sí? Pero de lo contrario, yo no puedo desobedecer. ¿A quién? A Dios, aquel que me dio todo, aquel que me dio la vida. Y pues ahí también vemos pues esa discusión que había entre los gentiles y los judíos. Hoy en día está eso también, lo podemos ver a diario, ¿sí? Incluso no solo entre judíos y nosotros empezando a llegar, sino también entre los mismos, no, entre el mismo cuerpo de Cristo, por así decirlo, entre la misma iglesia, ¿no? Vamos y nosotros estamos en una iglesia, en una comunidad, y le decimos, no, es que empecé a guardar el Shabbat porque es que entendí que hay que guardarlo, hay que obedecerlo. No sé, pero eso es como decir que estoy pecando y que estoy haciendo algo contrario porque ya de una vez todo el mundo se viene encima, ¿no? No sé si ustedes lo han vivido y les ha pasado, pero eso es algo que ya te dicen, incluso te rechazan, te cierran las puertas y ya de todo, ¿no? Entonces, vemos que incluso el seguir a Dios y el seguir este premio, por eso te dice, nadie os prive de vuestro premio, o sea, nadie te puede objetar y te puede quitar este premio a no ser que tú lo permitas, ¿sí? El premio de seguir las festividades, el premio de obedecer a Dios, el premio de seguir con Dios y hacer todo lo que Él nos dice, pues realmente, ¿qué vamos a llegar a tener? La vida eterna, estar con Él, caminar con Él, ¿no? Y pues ahí es donde nosotros tenemos que tomar esa decisión. Por eso Yeshua nos dice, si dejares a tu padre, a tu madre y todo lo que es, yo te adoptaré, yo seré tu padre, yo seré tu madre, yo seré tus hermanos, ¿cierto? Todos aquellos que obedecen los mandamientos, ¿sí? A pesar de que lo perdamos todo, vamos a encontrar esa paz infinita en el eterno, porque lastimosamente eso va a llegar a nuestras vidas. Va a llegar un momento en que toda nuestra familia nos va a cerrar las puertas porque no andamos conforme ellos quieren, o nuestros amigos, o el jefe, o la empresa, o X lugar, ¿sí? Va a llegar el momento a que no nos reciban porque por el simplemente hecho de obedecer lo que Dios
nos está estipulando, ¿sí? Y pues eso viene también en nosotros tomar esa decisión, ¿vale? Dime, Charito, o dinos, mejor dicho. Buenas noches, gusto en saludarles a todos. Perdón por la tardanza, por llegar tarde. Julie, yo Tranquila, tengo una duda. Bueno, todo dime. esto que nos compartes ya me queda claro, Ujú, pero mi duda no es con respecto a lo que tú nos has compartido, sino a que en una ocasión no tiene mucho tiempo que escuché, donde un pastor compartía y decía que el Shabbat y que las festividades no eran para los que creemos en Jesús, que él pues todavía le menciona a Jesús, ¿verdad? Y ujú, que todas las festividades, incluyendo Shabbat, eran exclusivamente los judíos, no de, o sea, él, por ejemplo, yo creo que desconoce que de las ovejas perdidas de la casa de Israel. ujú, Entonces, todo lo que ya se está mencionando ahora, que es en raíces hebreas, incluyendo Shabbat, pues se lo atribuyen a que solamente son o deben llevarse a cabo por judíos. Entonces, mi pregunta y mi duda es, porque dicen o justifican que ya no se debe celebrar Shabbat, porque ya vino Jesús a pagar con su sangre y abolir todas esas, que es lo que ya tenemos ese conocimiento, ¿no? Donde nos ujú. dicen que Yeshua ya vino a abolir la ley cuando sabemos que no. Pero porque ellos todavía siguen teniendo esa duda. Mi duda es esa, ¿por qué creen que todo lo que deberíamos de hacer como pueblo de Israel, porque ellos nada más se lo atribuyen, por ejemplo, ni siquiera al pueblo de Israel, sino exclusivamente a los judíos? Entonces, esa es como que mi duda, el por qué ellos dicen que porque ya desde que murió Jesús por nosotros, nosotros ya no debemos realizar ninguna de estas actividades. Ujú. Bueno, puede pasar por varios factores. El primero, porque Dios no los ha revelado, o sea, Dios no se les ha mostrado igual como pasó con cada uno de nosotros, ¿no? Hasta cierto momento que Dios nos abrió y nos dio, no sé, a mí yo digo, a mí me dio un puño y me dejó noqueada y ahí sí fue que entendí. Sí, y pues a cada uno de nosotros entendimos en cierto momento, ¿cierto? Muy posiblemente después de 30 años en el cristianismo o después de 10 años, 5 años o después de nomás empezar a leer la Biblia, ya Dios se empezó a revelar, ¿sí? Todos tenemos un momento y como yo les he dicho varias veces, todos vivimos un proceso totalmente diferente, ¿sí? Que ya haya unos que lo hayan entendido y no quieran seguirlo, eso es porque son necios, ¿sí? No hay otra palabra para decirle a ellos. Pero hay otros que a los que realmente no se les ha revelado, que todavía no lo han entendido, que todavía están con ese velo, ¿sí? Que toca es tener paciencia y decirle, Dios mío, ayúdalos y que se les revele su palabra. Sí, esa es como la primera parte. Lo segundo, el por qué siempre se lo dicen que es para Judá, porque es el que ha durado, ¿sí? Es como la casa del sur es la que ha permanecido desde hace varios siglos. Entonces toman que como que Israel solo es la casa del sur, pero se olvidan de lo demás. ¿Por qué? Porque no conocen la historia, así como cuando nosotros no conocíamos la historia de una familia. Cuando nosotros no nos pusimos a detallar parte por parte, que después de Abraham, quién vino, después quién vino, quiénes fueron los hijos de Jacob, quiénes fueron las 12 tribus, porque cambian ciertas cosas de los hijos de Jacob a las 12 tribus, y así sucesivamente hasta llegar a Yeshua, pues realmente se pierde mucho contexto y se pierden muchas cosas que Yeshua nos habla en las escrituras, ¿no? Entonces digamos que ellos definen a Israel como Judá por eso, porque la casa del sur es la que ha permanecido, ¿sí? Y digamos que a muchos todavía, vuelvo al punto, no se les ha revelado esta parte, ¿sí?
Por eso, gracias al Eterno, que a nosotros sí se nos ha revelado, sí hemos entendido esto, ¿cierto? Pero pues hay que tener paciencia con ellos y si nosotros podemos enseñarles, pues enseñarles. Hay muchos que estarán dispuestos, otros no tanto, ¿sí? Pero sabemos que Dios tiene su propósito para cada cosa. Y ellos tarde o temprano van a llegar, van a conocer, porque eso dice las escrituras, que todos van a conocer el mensaje, todos van a conocer la verdad, ¿sí? Entonces, pues, tener paciencia, porque eso sí pasa y todavía hay mucha gente que desconoce eso, todavía hay muchos que están cegados y muy posiblemente unos lo están haciendo en necedad también, ¿no? Entonces, lastimosamente. No sé si te quedó un poquito más claro, Charito. Sí, Julie, muchas gracias. No lo había visto desde ese punto de vista. Muchas Ujú, gracias. vale. ¿Alguien más que tenga algún comentario? ¿Algo que añadir a lo que ya hemos visto, objeciones o esto? ¿O sepa de alguna otra objeción que igual la investigaría y la haríamos? ¿No? Vale. Juliet, yo creo que hay una Dime, Martica. objeción que es, sí, una objeción que es actual, no de la palabra de Dios, sino de nuestra manera de vivir. Ujú, Debemos trabajar el sábado. Si tengo un trabajo ya de tantos años y trabajo el sábado, o me están ofreciendo un trabajo y tengo que trabajar el sábado, lo puedo hacer. Y ese es un dilema bien grande, ¿cierto? Tengo que ujú, dejar mi trabajo, entonces ahora tengo un negocio familiar y el día del fin de semana es que más se mueve y eso, ¿qué debo hacer? Porque en eso sí son muy aconductados y todos eso los adventistas. Los adventistas no aceptan un trabajo el día sábado, no, el día sábado de plano, no, soy adventista y no, no trabajo. Eso ujú, debería también identificarnos, ¿no? claro. Pero es una objeción que ponemos, bueno, la situación cultural y nuestro país pues no lo facilita, ¿no? Como si Ujú. estuviéramos en Israel, que todo el mundo lo puede hacer. Pero ¿hasta dónde podemos tratar con eso, no? Por lo menos yo estaba escuchando una prédica y tocaba un punto acerca de esto, y es por lo menos cuando hablamos de esta parte de la preservación de la vida, ¿sí? Por lo menos si tú tienes cuentas que pagar, si tú tienes y no tienes de otra forma, ¿sí? O sea, no hay de otra forma y te tocó trabajar el sábado, pues hazlo y que Dios te dé la sabiduría, incluso puedas seguir buscando otro trabajo o incluso negociar con tu jefe para que tú puedas trabajar otro día o trabajes muchas más horas entre semana. Hay muchos que lo han hecho así, ¿sí? Pero pues digamos que eso también va en la decisión de nosotros, ¿sí? Porque como tú bien lo dijiste, Martica, a veces es una objeción y yo podría decir es más una excusa para nosotros no hacerlo, ¿sí? Para poner un impedimento. Pero eso, como les digo, eso va en cada quien, eso es difícil yo poderles decir, no hagan, tienen que dejar su trabajo y, no, y cumplir el Shabbat, no, eso es decisión de cada uno de ustedes. Y también mirando sus circunstancias, porque es muy difícil decir una madre de familia no tiene apoyo, no tiene ayuda y le toca por obligación trabajar porque no tiene de dónde más sacar, pues seguir haciéndolo, pero sigue hablando con el Eterno, dile Dios mío, provéeme un trabajo, seguir buscando un trabajo o mirar si puede negociar con el jefe para que puedan tener posiblemente más horas entre semana o lo negocien y lo cambien por el domingo, ¿no? Que pues sería algo que yo les podría aconsejar, pero pues como les digo, eso fue algo que creo que hablamos también al principio cuando empezamos este estudio del Shabbat, ¿cierto? Que se hizo una muy buena charla y foro casi Debate. con esta parte, ¿sí? Pero digamos que es como complicado en cada aspecto. Y yo sí les diría, acérquense a Dios, díganle, yo quiero buscarte, yo quiero obedecerte,
pero está pasando esto. Ayúdame a decidir, ayúdame a que yo también tenga ese corazón deseoso a cumplir las leyes, porque es difícil cuando realmente, por lo menos yo lo entiendo y yo digo, no, tome mi decisión radical, y muchos somos así, ¿cierto? Pero hay otras personas que no, hay otras personas que les cuesta más tomar ciertas decisiones. Y eso, pues yo digo, ese es un cambio que ya Dios hará en cada corazón, ¿no? Entonces, no sé si alguien más tenga un desacuerdo conmigo o eh, quiera decir algo más acerca de lo que dijo Martica, que también es una objeción muy válida, ¿no? Dime, Estela. Yo digo que a través de la palabra de Dios nos va a ir dando esa responsabilidad a cumplir, porque a lo mejor a nosotros nos cuesta mucho como seres humanos, pero a través de lo que vamos estudiando, yo siento que el Señor nos va a dar dando el entendimiento para poder llevar a cabo y obedecer lo que ya estableció. Pero como dices tú, es poco a poquito que Dios va poniéndolo en el corazón de cada persona. Y yo así lo veo, ¿no? Que a través de las escrituras, de estarlas estudiando, repasando, ahí se nos va a ir abriendo el entendimiento para poder hacerlo. Ujú. ¿Sí? Exactamente. Y pues Dios va a ir dando la revelación, Dios nos va dando ese amor incluso a querer obedecer los mandamientos, ¿no? Buenas noches, hermanas. Comentaste algo con respecto a las congregaciones protestantes. Este, Pienso que uno de los factores que se muestra muy claramente es que debido a que prácticamente el estar en una organización protestante, la gente lo toma como un trabajo prácticamente y les cuesta ya que eh, tengo amigos pastores, varias denominaciones, y yo me pongo en su lugar muchas veces, digo, cuesta bastante tener en consideración, a pesar de que pueda que lo estudien en la palabra, pero les cuesta bastante debido a que la vida actual te, te presiona a que debas de producir, de trabajar. Como dijo la hermana Martita hace un rato, si estás en negocio, justo ese día se vende un montón, porque el que menos, etc. Y bueno, yo hago negocios y me voy dando cuenta que parece real eso de que el sábado se vende mucho más. Sin embargo, la gente, bueno, no sé cómo será en en las partes de Sudamérica, pero la gente no cobra el viernes recién, o muchos cobran el sábado, muchos cobran el domingo recién en la mañana. Ya entonces lo analizaba porque lo vivo y confronta bastante y me pongo en el lugar de estos amigos que son pastores, digo, y cuando me hablan de eso les digo, pero si la palabra lo menciona y Dios da a entender claramente y una de las características o uno de los atributos del Eterno es que Él es inmutable, Él no deja de ser Él desde el principio. Él no es hijo de Dios para que, perdón, hijo de hombre para que mienta, ni, ¿no? Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, en esa palabra. Sin embargo, creo que las circunstancias hacen que sientan ese estrés, esa presión, y no toman la decisión a pesar de que lo puedan leer. Y yo considero que este, no sé cómo poder, qué descripción darla. Sin embargo, me enfoco en el punto de que ellos como padres o como cabeza de familia buscan la excusa perfecta y la encuentran con este término, pero la desconocen. Y algunos se sienten ofendidos cuando le habla justamente del reposo, que no varió, que no tomó, que el Señor no lo refutó ni lo anuló, que el Mesías mismo tomando, que Dios tomando forma de hombre, siendo el Mesías, no la anula. Y es confrontante, y tanto para ellos, bueno, llegan a mencionarte a ti, ¿no? Como judaizante, les digo, pero ¿cómo puedes determinar que alguien sea judaizante si el Mesías es judío, proviene de esa tribu? Y ella pues se les empieza a explicar, ¿no? El punto. Pero hay gente que ignora mucho y hay gente que sí es necia.
y que toma los años en la fe, y me tocó vivir una experiencia en la penúltima congregación que estuve, muchos años en liderazgo. La gente empezó a decir, pero si el pastor no lo dice, no es correcto con respecto a guardar reposo. Y es ahí donde yo ya tomé la decisión de irme, porque decía, pero si el pastor tiene que someterse a Dios, ¿por qué yo voy a someterme al pastor si él no se somete a Dios? Le digo. O a menos que Dios tenga que pedirle permiso al pastor, y por ende así es la secuencia. Entonces yo considero que esto que se vive en la actualidad es parte de lo que la palabra menciona, ¿no? En los últimos tiempos. Y el factor económico es tan influyente que a veces nuestro juicio se nubla, considerando que Dios no nos puede ayudar si guardamos el reposo, ¿no? Ujú. Esto es lo que observaba mucho con respecto a lo que decías, y quería comentar nada más eso con la incógnita que a mí me genera, ¿no? La conjetura que tengo, pero más o menos por ahí va. Quería compartirlo nada más. Gracias. Bendiciones. Vale. Ujú. No, y es muy acertado tu punto porque es que hoy en día se ve mucho y casi siempre, por lo menos cuando son pastores, cuando son líderes de una congregación, casi siempre no es por el factor económico, ¿sí? Porque hay pastores, y yo he conocido muchos a nivel que no reciben mucha remuneración, ¿sí? No reciben mucho pago, pero aún así están en el pastorado. Pero digamos que es más el aceptar. Yo digo que a veces cuando uno está en liderazgo es más difícil el aceptar que uno está errando, que uno está cometiendo un error y que lo ha enseñado por varios tiempos, ¿cierto? Y decir cómo es posible que yo esté diciendo esto y yo vaya y se lo diga a toda la comunidad. ¿Qué pasa? La mayoría se me van a ir, ya no va a tener, y como dices tú, pues ahí entraría también, digamos, la entrada económica, ¿cierto? Ya no va a estar recibiendo lo mismo. ¿Qué va a pasar con los ministerios? Pues digamos que no lo encierran solo en decir, voy a decir y voy a cumplir mi labor que tengo como pastor de enseñar las escrituras, sino que ahí también empieza el orgullo como líder. También está lo que el no aceptar o el no decir, cometí un error, estoy enseñando lo incorrecto, tengo que corregir y vamos a corregir esto, ¿sí? Así haya gente que no lo acepte. Y eso es algo que es más difícil de hacerlo, y eso por lo menos nomás en nuestra vida personal, cada uno de nosotros nos cuesta aceptar un error, ¿cierto? No todos somos fáciles de decir, sí, mira, cometí este error, estoy andando por el camino incorrecto, definitivamente no era por acá, venga, cojamos y vayamos por este lado, ¿cierto? Sí, lo es difícil para un padre de familia, y creo que acá los papás, cada uno que son padres, aceptar un error que hayan tenido a lo largo de su vida. No es fácil decirle a su hijo, mira hija, o hijo, yo cometí este error, ¿cierto? Creo que ustedes lo han vivido y es difícil el aceptar un error ante un hijo, ¿no? Porque piensa que se pierde la autoridad, se pierde el crédito, o se pierde algo. Y puede que no sea en el caso de ustedes, pero sí ha pasado a lo largo. Y por eso les digo, o sea, para el pastorado es mucho más difícil porque tienen que trabajar muchas áreas de su vida y tomar una decisión, digamos, mucho más difícil que nosotros. Por lo menos yo no estuve en pastorado, era líder como tal, pero el resto, digamos que yo tomé mi decisión y yo dije, si el pastor no quiere, yo le comenté al pastor, le dije, mire, pastor, esto estoy estudiando, escuchando. Cuando usted quiera y usted hablamos de esto, estoy abierta a hablar, estoy abierta a enseñar. Estaba en esa disposición, pero también vi que como que él no quería, y pues no es mi deber obligarlo, es que él conozca, y pues tampoco tengo yo que ir allá y armar un zafarrancho, por decirlo así, ¿sí? Y poner o imponer mi voluntad, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que ver, pues, hasta qué punto puede llegar, pues, también para no terminar eh, haciendo piedra de tropiezo también, ¿no? Que a veces nos volvemos por querer que todos aprendan de inmediato, pues nos volvemos piedra de tropiezo. Entonces,
Ir con calma, Dios va hablando, ¿sí? Lo importante es que nosotros empecemos a obedecer, nosotros empecemos a mirar al Eterno y pues como les dije, unos no lo hacen por entendimiento, otros están en el proceso de aprendizaje y otros muy posiblemente sí por necedad, ¿sí? Porque pues hay falsos maestros, hay falsos pastores, hay falsos que se hacen llamar incluso mesías, ¿no? Entonces, eso hay de todo, pero lo importante es que nosotros nos acojamos al Eterno y sepamos que tenemos que tener también misericordia por cada uno de ellos, ¿no? Y orar por aquellos que líderes, pastores que conozcamos, que pues Dios permita que ellos conozcan y entiendan su palabra y se vuelvan realmente a Él y pues sean también de luz en medio de sus congregaciones, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo más o estén en contra de lo que yo dije. También es aceptable. No, Pues No, yo nada. creo que dale, todos los solicito. comentarios son aceptables porque bien es cierto que no a todos nos llega el mensaje de la misma forma, Ujú, ni bajo las mismas circunstancias. Habrá algunos que por cuestiones de trabajo pues no puedan seguir todos los lineamientos. Habrá otros que porque tienen ya muy arraigadas otras ideas, ujú, hablando ya de otra religión, por decir. Entonces, cada caso tiene su tiempo, cada caso tiene ujú, su también su toquecito divino de Dios, ¿no? ujú, Porque finalmente la palabra nos enseña que Dios es el que nos va a dar eh, Él es el que nos va a aceptar, ¿no? Él es el que nos mueve para hacer las cosas, Él es el que nos hace cambiar nuestro corazón. Entonces, a algunos les llega así súbitamente y de pronto y dicen ahora y yo aquí me quedo porque esto es lo que me gusta. Pero hay otros que le dan vueltas y vueltas hasta que pues Dios ya cambia totalmente su corazón o lo rechaza, ¿verdad? ujú, Entonces, pues, siempre exacto. va a haber un poquito de discrepancia en ello por todas esas razones, no solo las económicas o las pastorales, sino también Ujú. el propio sentir de cada persona. Bueno, nada más ese era mi comentario. Muchas gracias, Juliet. Vale, y no, gracias a ti, muy acertado también, porque pues cada persona es un mundo, ¿no? Y tiene sus diferentes puntos de vista, y, pues es de respetar, ¿no? Por eso nadie, no podemos juzgar a nadie, ni siquiera juzgarlos porque crean o porque no crean o porque hagan o no hagan, sino más bien el tener misericordia con ellos y seguir siendo un ejemplo y seguir enseñando, pues lo que Dios está disponiendo con amor, ¿no? Eso es algo que Claro. a lo que estamos llamados, ¿no? ¿Ninguno? Buenas ¿Sigo? noches, Hola, Luz, Elena, dale. ¿cómo, cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien, bien. Bueno, las veces que yo he compartido sobre que celebro el Shabbat y de Ujú, pronto lo que más hago énfasis es la delicia que es celebrar el Shabbat. O ujú, sea, realmente que yo les digo, cuando ustedes celebren el primer Shabbat, les va a cambiar todo. Nos va a pasar como cuando Etras leyó el libro, todos lloraron. ¿Por qué lloraron? Por todas las fiestas que no habían celebrado. ujú, Entonces, le digo desde la perspectiva desde lo que se vive, de lo que es, que no es una carga, sino lo hermoso que es celebrar el Shabbat, que es un regalo. Y no entro bueno, he aprendido con el tiempo a no contender, sino desde la experiencia. Y después les digo que es un día diferente. Entonces el Señor dice que tiene que ser un día diferente, así que el Shabbat se tiene que guardar y que es un mandamiento, pero nada más se lo comparto hasta allí, ya sin tratar de yo convencer al otro, ujú. como de pronto antes lo tenga como una carga de tratar de convencer al otro. Y como decía la hermana,
a cada uno le va llegando y el Señor le da la convicción a cada uno. Ahora, la convicción también se da en cada uno de nosotros en la medida que dispongamos nuestros corazones a querer que el Señor a recibir de Él, ¿no? Entrar en esa obediencia. Así que de verdad que es bien hermoso celebrar el Shabbat. Es muy lindo. Es un privilegio que tenemos, ¿no? Sí, claro, por eso ahí Pablo lo explica muy bien en Colosenses, es un premio, que nadie te prohíbe, nadie te quite ese premio que Dios te dio, ¿no? Así es. Y él lo dice muy claro ahí en Colosenses, ¿no? Bueno, entonces pues vamos a dejar el estudio hasta acá, ya nos gastamos las 2 horas y terminamos las objeciones. Bueno, solo Dios sabe cuánto nos vamos a demorar estudiando esto, pero es importante tener claro, ¿sí? Saber qué es lo que se habla del reposo, qué es lo que se dice y más que las festividades que más estamos festejando, que más vivimos, ¿cierto? Ya después, más adelante, muy posiblemente, haremos un estudio igual o menos de las otras festividades, ¿cierto? Que esa es mi añoranza también, hacer un estudio de cada una de ellas profundo, que yo lo pueda entender y que hay muchas dudas que no sé, pero pues la idea es esa, ¿no? Bueno, pues oremos, finalizamos como tal el estudio de hoy. eh, pues conociendo que definitivamente muchas veces ponemos son excusas más que el querer disponernos a seguir al Eterno y pues es un llamado a todos a que empecemos a disponer nuestro corazón a Dios, empecemos a abrirle ese corazón a Dios, a dialogar con Él, ¿sí? Hablar con Él y decirle, mira, mi situación está así, 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 siento esto, eso que tú sientes que dices, yo no puedo guardar el Shabbat, siento que si lo guardo pasa esto, 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 pues decírselo directamente a aquel que lo diseñó, a aquel que tiene toda la autoridad, que es el único que te puede guiar, que es el único que te puede ayudar, ¿sí? Y pues a eso es a lo que estamos llamados, ¿no? A seguir lo que Dios mandó, a seguir el ejemplo de Yeshua, y Yeshua sí que nos dio mucho ejemplo acerca del día de reposo, ¿no?